mucho. Hola niños, ¿cómo están? A ver, solo vamos a ver quién grita más fuerte, las niñas o los niños. ¿Tú quién crees que va a ganar, Uso? A ver, ¿quieren escuchar los niños tu voz? ¿Quién crees que van a ganar, las niñas o los niños? A ver, primero los niños. A la voz de tres. Hola niños, ¿cómo están? Oh, muy bajito. Ahora el turno de las niñas. Hola niñas, ¿cómo están? A ver, ahora vamos a hacerlo juntos, más con los papás. ¿Está bien? Hola niños, ¿cómo están? Ay, Pulso, creo que todos los niños y padres están muy tristes. ¿Qué podemos hacer? A ver, una vez más. Último. Hola niños, papás y niñas, ¿cómo están? Muy bien niños, el día de hoy vamos a presentarnos y vamos a acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Doris. ¿Cuál es tu nombre? Unso. A ver, más fuerte, ¿cuál es tu nombre? Unso. Muy bien. Ahora, niños, vamos a comenzar con el programa. Para eso, quiero que todos ustedes estén en silencio. Para eso, vamos a cantar una canción. ¿Tú conoces la canción de la lechuza, Unsa? Sí. Muy bien. ¿Ustedes, niños, conocen la lechuza, la canción? Ya, vamos a cantar todos juntos. A la voz de tres, dos, tres. La lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hace shh, hace shh. Muy bien. Ahora, niños, para que todos podamos poder divertirnos en esta tarde, vamos a tener diferentes actividades. ¿Cómo cuáles te vamos a tener, los Unso? Danza, juegos ¿Y cuál más? danza, juegos y entrega de regalos. Muy bien, y también vamos a tener títeres. ¿A ustedes les gustan los títeres? Pero para poder disfrutar de un títere, ¿qué tenemos que hacer, niños? Tenemos que estar en silencio y también tenemos que escuchar atentamente, ¿verdad? Ahora, niños, vamos a comenzar con un ejercicio. ¿Y cuál es el nombre, Unso? El mejor día de mi vida. Muy bien, niños. Para eso voy a pedir a todos los niños que puedan ponerse de pie. Vamos a ponernos todos de pie porque vamos a hacer un ejercicio porque sabemos que todos ustedes están con mucha energía. Vamos a ponernos todos de pie, papás, niños, niñas. Vamos a ponernos de pie, por favor, todos. Muy bien. ¿Están todos parados? Unso, ¿sabes? Las personas que se quedan sentados son considerados abuelitos, ¿sabías? Porque yo estoy viendo muchos abuelitos aquí. A ver, allí yo veo una niña abuelita. Párate, mi amor, párate. Vamos a hacer hoy todos un ejercicio. Para eso yo pido que todos los papás también se pongan de pie. Todos los papás de atrás, por favor, pongámonos de pie para poder realizar este ejercicio. Muy bien. ¿Quién más? Ahí veo papás, veo mamás aún sentadas.
Muy bien. ¿Ya están todos parados? Muy bien. Para eso vamos a hacer un ejercicio y vamos a ponernos muy dinámicos esta tarde porque tenemos muchas actividades en las cuales todos ustedes, papás, niños y niñas, vamos a disfrutarlo. Para eso vamos a recibir con fuerte aplauso a nuestros compañeros que nos ayudarán a hacer una danza. Fuertes aplausos, por favor. Pasen, pasen. Aquí, punto. Muy bien. Vamos, creo que no les escucharon. Nuevamente vamos a aplaudir con fuertes aplausos. ¡Bravo! Vamos a pasar. Vamos, chicas. Muy bien. Vamos. Muy bien. ¿Ya están todos parados? ¿Listos para hacer este ejercicio? ¿Sí? Muy bien. No los escucho. ¿Están listos? Otra vez, no los escuché. Tal vez mi oído está mal. A ver, nuevamente. ¿Están listos? Muy bien. Ahora vamos a comenzar. Pasen, chicos, chicas. Uy, ahí vemos a personajes. ¿Quiénes son? Muy bien. Se ve que ustedes conocen mucho de estos personajes. Ahora vamos a comenzar con la canción. Learning best day of my life. It's a really exciting dance, and I hope you enjoy. Here we go. Muy bien, quiero que todos, papás, niños y niñas, hagamos juntos con nosotros la danza, ¿ok? ¿Ahora sí me comprendieron? Bueno, vamos a estirar los brazos, vamos a estirar los pies y vamos a mover las caderas para esto. Muy bien, ¿tienen espacio? ¿Todos los papás, niños? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Todos, aunque seamos dos pies izquierdos, no importa. Ahora es momento de hacer un gran ejercicio con todos ustedes. ¿Están listos? ¿Ahora sí me entendieron? Ya, vamos a comenzar. Dance, and I hope you enjoy. Here we go.
¿qué les pareció? ¿Se cansaron? ¿Sí? Algunos no se cansaron, no se preocupen. Tenemos muchos más números. Muchas gracias. Muy bien, niños. Vamos a continuar con el programa. Muy bien. Pido a todos los niños que tomen asiento. Vamos, todos los niños, vamos a tomar asiento. En esta parte de aquí adelante hay sillas. Pueden venir niños aquí adelante. Vamos. Niños, hay asientos aquí adelante. ¿Alguien más? ¿Allá? ¿Está ocupado? ¿No? Muy bien. Muy bien. En la parte del medio. Muy bien. Sí. Hay niños que siguen viniendo. Por favor, pido a los papás que puedan proporcionar el asiento a los niños. Entonces, para eso, niños, ahora vamos a tener una presentación. ¿Cuál es un so? Es la danza Tomato. ¿Qué danza es, niños? A ver, nuevamente, un so. Dice que no te escucharon. Quiere que alces la voz. Para eso vamos a preguntarte de nuevo. Un so. ¿Qué presentación tenemos ahora? Tenemos la danza Tomato. ¿Qué danza, niños? A ver, no los escucho. ¿Qué danza? Muy bien, entonces vamos a comenzar y vamos a recibir con fuertes aplausos al grupo de danza presentando la danza. Muy bien, vamos a recibirlos con fuertes aplausos. pareció, niños? ¿Sí? ¿Qué danza se llama? A ver, nuevamente, ¿qué danza se llama?
junto conmigo. Se llama la danza Tomato. Muy bien. Ahora, niños, tenemos más sorpresas. ¿Qué creen que viene ahora? ¿Alguien quiere responder? A ver. ¿Títeres? ¿No? ¿Qué? ¿Un baile? Puede ser. ¿Una actuación? También. Hay muchas opciones, niños, para poder divertirnos en esta tarde. ¿Ustedes están con las ganas de poder jugar? ¿Sí? ¿Están con las ganas de poder divertirse? ¿Qué tenemos ahora en el programa? Tenemos el coro Nueva Alegría. ¿Ya? ¿Y cuáles son las presentaciones? La mímica, el amor de Dios es maravilloso. Y la alabanza, Cristo me ama. Muy bien. Para eso, niños, vamos a recibirlos con fuertes aplausos porque los cantantes que van a ingresar van a deleitar a todos ustedes con su gran voz. Recibamos con fuertes aplausos. Grande es el amor de Dios.
les pareció, niños, la presentación? ¿Qué se llama? A ver, voy a ver si estuvieron atentos. Unso indicó el título de la mímica. ¿Alguien se acuerda? A ver. Voy a contar hasta 3 y el que adivine va a tener un premio, ¿ok? La mímica, no la alabanza, la mímica. 1. Momento. 2. El que... No, todavía no. El que levante primero la mano, a ese voy a permitir que hable. Bajen todos la mano. A la voz de 3. 2. Unso, ayúdame a mirar porque a veces estoy ciega. 1. No levanten la mano. 2. 3. ¿Quién fue primero, Unso? ¿Quién fue primero? ¿Quién? La de... Aquí la que... ¿Cuál? No, tía, no. Una niña, Unso. A ver, una vez más. Una niña, Unso. Fíjate muy bien. Tienes que mirar desde allá y hasta aquí. Mira, hay muchos niños. Abre tus ojos. Muy bien. Nuevamente, el nombre de la mímica es 1, 2, 3. No. Ya, eso fue trampa. Unso, ¿qué hacemos? Ya, vamos a dar oportunidad. Cuando ustedes levanten la mano, recién van a responder, ¿ok? Pero ahora, como ya respondieron el nombre de la mímica, quiero que me digan el nombre de la alabanza, ¿ok? El que levante la mano se le va a dar oportunidad. A la voz de 3, 2, 3. ¿Quién fue, Unso? ¿Quién fue? Creo que no vio Unso. A ver, última oportunidad. Unso, atenta. Tienes que ver muchos niños. A la voz de 3, 2, 3. ¿Quién? ¿Cuál niña? Niña de rosado. Niña de rosado, dice. A ver, ven, mi amor. Pasa corriendo. No tienen que soplar, todo silencio. Si no, es trampa hablar. El nombre de la alabanza es... El amor de Dios. ¡No! El nombre es incorrecto. A ver, una última oportunidad a otro niño. Unso, atenta. A la voz de 3, 2, 3. ¿Quién fue, Unso? ¿Quién? A ver. Maciel. A ver, pasa adelante. Corre. El nombre de la alabanza es... Cristo me ama. ¡Correcto! Muy bien. Vamos a darte tu regalo al finalizar el programa, ¿ok? Muy bien, vamos a dar fuerte aplauso. Se ve que todos ustedes están muy atentos, ¿verdad, Unso? Muy bien. Para eso, ahora, niños, quiero que estén mucho más atentos porque ahora viene un segmento muy importante. Maestra, ¿Sí? ¿qué segmento viene? Ahora vamos a tener un teatro de títeres. Y este teatro se llama, atentos, se llama El sueño de los 3 árboles. ¿Cómo se llama? Muy bien, recuerden, va a ser examen para todos ustedes. Y no solo eso, también voy a preguntar qué personajes sabían, cuál fue el mensaje. Todo eso yo voy a preguntar. Por eso, niños, deben estar muy atentos, ¿verdad, Unso? Sí. Muy bien, niños. Ahora
quiero que todos ustedes, chicos, para poder escuchar el títere, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, para eso vamos a cantar una canción. ¿Ustedes conocen la canción de la lechuza? Muy bien, entonces vamos a cantar papás, niñas y niños, todos juntos, ¿ok? Y voy a ver quién canta más fuerte, las niñas o los niños. A ver, voy a ver quién es mejor. Muy bien, a la 2 de 2, 3. Muy bien, ahora todos deben quedar en silencio y vamos a recibir a este teatro con fuertes aplausos. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener. Sueño de los 3 árboles. Había arce, robles y pinos en la colina. Un día, cada árbol contó su sueño. El arce dijo: Cuando sea grande, quiero ser la cama de un rey. Una cama donde el rey altísimo pueda descansar cómodamente. El roble y el pino respondieron: ¡Maravilloso! ¡Una cama de rey! Dijo entonces el roble: ¡Quiero convertirme en un gran buque de guerra la próxima vez! El arce y el pino respondieron: ¡Wow! ¡Qué gran buque de guerra! Finalmente, el pino habló: Mi sueño es pequeño y común. Solo quiero quedarme aquí y ser una sombra donde la gente pueda descansar. El arce y el roble respondieron: Sí, ese también suena bien. Los 3 árboles de la colina crecieron, alimentando su sueño cada día. Unos años más tarde, labradores subieron a la colina para talar árboles. Uno de ellos miró a su alrededor los distintos árboles y luego comenzó a talar al arce. ¡Wow! ¡Por fin voy a la ciudad! Sintiéndose bien al pensar en lograr su sueño maravilloso. Niños, me convertiré en la cama del rey. ¡Adiós a todos! Sí, espero que sea la cama del rey. Adiós. El roble y el pino se despidieron del arce. El labrador empezó a transportarlo y a raspar su interior para hacer algo. El arce se hinchó con la idea de convertirse en la cama del rey. Después de un tiempo, cuando el arce recobró el sentido, se encontró en un establo. ¿Dónde estoy? ¡Qué feo! ¿Qué es esto? Porque se convirtió en pesebre. ¡Qué ridículo! ¿Voy a ser comedero de pastos de las bestias? Mi sueño es ser cama del rey. Los animales se acercaron al pesebre, hecho de madera, y comenzaron a lamerlo. ¡Ey, sucio! ¡Fuera de aquí! ¡Dije que te fueras! ¡No! ¡No! ¡Mi maravilloso sueño se arruinó! ¿Así? Pasó el tiempo. La gente volvió a subir a la colina. Esta vez empezó a talar el roble.
Le encantó tanto el roble que no sabían qué hacer. ¡Wow! ¡Por fin voy al pueblo! Esta vez salió bien. Seré un gran buque de guerra. ¡Adiós, Pino! El pino respondió: Sí, espero que se convierta en un gran buque de guerra. ¡Adiós! La gente arrastró un roble y comenzó a talarlo para hacer algo. El roble estaba tan emocionado por lograr su sueño especial que ni siquiera sintió náuseas. Después de un rato, recobró el sentido y se encontró flotando en el mar. ¿Esto es el mar? Supongo que de verdad me he convertido en un buque de guerra. Pero, ¿qué son esas voces? ¡Tira rápido! ¡Tira! ¡Tira! La red parece pesada, por lo que parece que se capturaron muchos peces. La gente tiró de la red y arrojó un montón de peces al roble. El roble se sobresaltó al ver el pez que aleteaba. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? El roble se había convertido en un barco de pesca. ¡Esto es ridículo! Me he convertido en un pequeño e insignificante barco pesquero. Mi sueño es convertirme en un gran buque de guerra. ¡Qué asco! ¡El olor a sangre! ¡No! ¡No! Mi sueño más preciado desapareció así. El roble se sentía tan miserable que todos sus sueños habían desaparecido y se había convertido en un barco pesquero maloliente. El tiempo pasó otra vez. La gente volvió a subir a la colina. Mirando varios árboles, comenzaron a talar el pino. ¡No me cortes! ¡Quiero estar aquí! ¡Quiero ser un refugio para los viajeros! ¡Por favor, déjame en paz! Mientras el pino gritaba, la gente cortó completamente la base del pino, lo partió y lo cortó en pedazos para hacer algo. Después de un tiempo, cuando el pino volvió en sí, se encontró tendido en una colina desolada, sin ninguna sola hierba. ¿Por qué me pusiste aquí? Entonces los soldados trajeron a un hombre sangrando. Parecía como si le hubieran dado una paliza por haber cometido un gran error. Ataron al hombre al pino. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡No lo hagas! El pino se convirtió en lugar de ejecución para ahorcar a los criminales. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Me van a crucificar! Mi sueño es ser un refugio cómodo para la gente. ¡Qué asco! ¡Es horrible! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¿Mi simple sueño se va a perder así? El arce, que quería ser lecho del rey, se convirtió en pesebre. El roble,
que quería convertirse en un gran buque de guerra, se convirtió en barco pesquero. El pino, que quería ser refugio de personas, se convirtió en cruz de ejecución. El arce, el roble y el pino pasaban cada día con suspiros y lágrimas. Un día, unas personas llegaron al establo, donde había un pesebre hecho de madera de arce. La madre dio a luz a un bebé. Era un bebé que lloraba muy fuerte. La madre y el padre envolvieron al bebé en una pequeña manta y lo colocaron en el pesebre. No soy una cama. No me dejes a un bebé tan bonito. Eran pastores que cuidaban sus ovejas en el campo cercano. Los pastores se alegraron mucho al ver al bebé y dijeron: Aquí había nacido el Salvador, así que vine a buscarlo. El arce se sobresaltó. ¿El Salvador? ¿Acaso el bebé que duerme dentro de mí es el Salvador que salvará a la gente de este mundo de sus pecados? Sí, es así. Entonces, este bebé es el Rey de Reyes. Creí que mi sueño de convertirme en la cama de rey se había perdido, pero se hizo realidad de una forma tan hermosa. Han pasado 30 años. Un día, el pescador suspiró profundamente. ¡Ah! ¡Madre mía! Hoy no hemos pescado nada. ¿No nos vamos a morir de hambre? Era la primera vez que un pescador con tanta habilidad para la pesca sacaba una red tan vacía. Jesús, uno de los maestros, le dijo al pescador después de terminar su discurso: Rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces el pescador respondió: Maestro, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tus palabras echaré las redes. El pescador extendió su red y arrojó al mar. Después de un rato, la red fue retirada y se sorprendió. Las redes casi se rompieron por la gran cantidad de peces capturados. El pescador se arrodilló ante el maestro y habló: Señor, déjame, porque soy hombre pecador. Jesús le respondió: No tengas miedo, te convertirás en pescador de hombre. Serás mi discípulo que guiará gente al reino de Dios. Solo entonces el roble se dio cuenta de que el maestro que había hablado al pueblo era Jesús, el Hijo de Dios. ¡Wow! El Hijo de Dios viene a predicar a un barco viejo y estartalado como el mío. Esto es mucho más valioso que estar en un lujoso buque de guerra. Es una vida mucho mejor de la que jamás soñé. Han pasado otros 3 años. Desde entonces, el pino que se convirtió en cruz pasó días triste y solo. Pero ese día el pueblo estaba ruidoso. Desde la mañana, una gran cantidad de gente se reunió, algunos gritando a un pecador y otros derramando lágrimas de tristeza mientras seguían al pecador. El pecador que llevaba la cruz simplemente caminaba en silencio, a pesar que la gente le escupían, le golpeaban en la cabeza. Cuando llegaron a Gólgota, los soldados colgaron un cartel en lo alto de la cruz que decía: el Rey de los Judíos. ¿El Rey de los Judíos? ¿Es Jesús? Sí, es así.
Jesús está aquí para lavar los pecados del mundo. El pino miró hacia abajo y vio la sangre que fluía de la cabeza, del costado, de las manos y de los pies de Jesús. La sangre que Jesús derramó lava los pecados del mundo y hace a las personas santas, hijos de Dios. Si la gente creyera en la sangre de Jesús, podría disfrutar del verdadero descanso. El pino habló con emoción. Ahora mi sueño se ha hecho realidad. Se ha convertido en un verdadero lugar de descanso, donde los corazones de las personas pueden descansar. Mi humilde sueño se ha convertido en un sueño glorioso. Vengan, vengan todos a descansar al pie de la cruz de Jesús. Muy bien, niños, ¿qué les pareció el teatro? Ya. Como yo sé que ustedes son unos niños tan atentos, escuchan muy bien. También, ¿qué hacen? Guardan silencio. Por eso, ahora va a venir una ronda de preguntas. Para eso, ustedes se preguntarán, ¿qué trajo la maestra? ¿Una basura? ¡No! Lo que trajimos son premios. Vamos a ver. El primer premio es... A ver... Son premios para hacer experimentos. En el colegio yo sé que les piden muchos experimentos. Vamos a preguntar a uno de ustedes. Y lo mismo que hicimos en el inicio. El primero que levante la mano. Como son muchos niños y Unso y yo no podemos ver muy bien, creo que estamos ciegas o no alcanzamos a ver sus manitos. Por eso vamos a hacer primero este grupo y luego este grupo, para que así tengan oportunidad, ¿ya? Muy bien, primera pregunta para este grupo. ¿Cómo se llamaban los 3 árboles? Momento. El primero que levante la mano a la cuenta de 3, a ese se le va a dar la oportunidad. Prohibido soplar, ¿ok? A la cuenta de 3. Bajen las manos, todos bajen las manos. Este grupo primero. Nadie sople. Vamos a escuchar si estuvo atenta. Vamos, corriendo. Todos los niños van a venir corriendo, ¿ok? Muy bien, vamos corriendo. Corre, corre. Ya, vamos a escuchar. ¿Cuál es el nombre de los 3 árboles? Por fin lo hemos encontrado. Roble y pino. Muy bien, fuertes aplausos. Lleva tu regalo. Muy bien. Ahora vamos a regalar otro premio a este grupo.
¿Cuál fue el nombre de los 3 árboles? Roble, arce, pino. Muy bien, acuérdense. Pero tenía un orden de esos árboles. Apareció un primer árbol a este grupo. Los demás en silencio. ¿Cuál es el nombre del primer árbol y en qué fue convertido? A la voz de 3. Bajen las manos. 2. Bajen las manos. Todos bajen las manos. 2. Un so, atenta. 2. 3. ¿Quién fue un so? La Rebe. ¿A cuál? Rebeca dice. Vamos corriendo. El primer árbol se llamaba arce y fue convertido en un pesebre. Muy bien. Fuertes aplausos. Ya, gracias. Una última pregunta. Bueno, 2 más, ya, para que cada uno tenga oportunidad. Este grupo nuevamente. Vamos a preguntar, ¿cuál fue el árbol segundo y en qué? ¿Cuál era su nombre? Sí, todo este grupo. ¿Cuál fue el nombre del segundo árbol y en qué fue convertido? Momento, silencio, a la voz de 3. 2. Bajen las manos, bajen, si no, no vamos a dar oportunidad. De nuevo, a la voz de 3. 2. Bajen las manos. Y cuarto. Alas. Y 3. ¿Cuál fue usa? Alison. ¿Quién es Alison? Alison. La de azul dice. Vamos corriendo. Se llamaba Roble y fue convertido en barco. ¿Ya? ¿Cómo? A ver de nuevo. ¿Ya? ¿Es correcto? ¿Por qué? Es correcto. Ya. Muy bien. A ver. Dicen que está incorrecto. ¿Es cierto? ¿En qué fue convertido? A ver. Nuevamente. ¿Cuál fue el nombre del segundo árbol? Vamos a reservar su respuesta. A la voz de 3. Momento. Todo silencio, niños. Ustedes esperen, luego les pregunto. A este grupo, el que levante la mano va a venir corriendo. A la voz de 3, 2 y cuarto. ¡Chalas! Y 3. ¿Quién fue ¿Quién fue? El último. ¿Cuál último? Con la gorra. Con gorra blanca dice. ¿Puede pasar adelante? Sí. Corre. Jamás.
Vamos, a ver, vamos a escuchar la respuesta de ella. ¿Cuál fue el segundo árbol, su nombre y en qué fue convertido? Era un roble y se convirtió en un barco de pesca. Ya, un barco, ella dijo, y era un barco pesquero. ¿Es correcta? Ok, solo faltaba decir que era pesquero, ¿ok? Entonces, vamos a dar premio a las dos porque solamente faltaba una palabrita. No creo que sea problema, ¿verdad, niños? Vamos a darles regalo. ¡Aplausos! Muy bien. Ahora, muchas gracias, niñas. Ahora vamos a dar la oportunidad a este grupo. Ya, atentos. ¿Cuál fue el nombre del tercer árbol y en qué fue convertido? A la voz de 3, 2, 3. ¿Quién fue un so? ¿Cuál? No escucho un so. A ver, de nuevo. Esa chica de mariposa. La de pintado de cara con mariposa, dice. Pasa adelante. Corre, 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 corre. Vamos, corriendo. El tercer árbol se llamaba pino y se convirtió en una cruz. ¿Escucharon, niños? A ver, más fuerte, creo que no te escucharon. El tercer árbol se llamaba pino y era una cruz. A ver, ¿es correcto, niños? Es correcto. A ver, una vez más. Más fuerte, porque creo que no te escucharon. A ver, vamos a ponerte los dos micrófonos. El tercer árbol se llamaba pino y se convirtió en una cruz. ¿Es cierto? Es cierto. Muy bien, niños. Vamos a dar fuertes aplausos. ¿Ya? Fuertes aplausos. Gracias. Muy bien. Ahora sí, niños. Última pregunta para todos ustedes. ¿Ya? Y quiero que estén muy atentos. ¿Por qué? ¿Qué descubrió el pino al ser convertido en una cruz? Ya, momento. ¿Qué descubrió? A la voz de 3. No digo a quién, sino ¿qué descubrió? ¿Qué descubrió él? ¿Quién fue esa persona? Yo sé que fue Jesús, ¿ya? Yo sé que fue Jesús quien estuvo en la cruz, pero algo hizo Jesús, ¿ya? Por eso quiero que me respondan. A la voz de 3, 2, bajen las manos, bajen las manos y 3. ¿Quién fue un sa? La Grace. ¿Quién? ¿Quién es Grace? Grace. ¿Quién es Grace? Grace, a ver. Y aquí un niño más. A la voz de 3, 2, 3. ¿Quién fue un so? Este niño. ¿De rosado? No. ¿Cuál? El de plomo, dice. Puede pasar. Ya. A ver, vamos a escuchar la respuesta de ellos, ¿ya? Vamos a ver con Grace. ¿Cuál fue? ¿Quién fue esa persona? ¿Qué descubrió el pino? Que el crucificado era el que iba a pagar el pecado del mundo. ¿Es correcto, niños? A ver, vamos a escuchar. ¿Cuál es tu nombre? Mijael. ¿Qué descubrió el pino cuando fue crucificado Jesús? Que el hombre que estaba ahí era Jesús y que le hizo cambiar el pensamiento.
Ya, hizo cambiar el pensamiento, dice. ¿Es correcto? Ya, hizo cambiar el pensamiento, dice. A ver, otro. Espera ahí, no te vayas. A ver, una última oportunidad entre todo el grupo. A la voz de 3, 2, 3. ¿Quién fue Unsa? ¿Quién? Que tiene polera de pinche. La que tiene polera o canguro con dibujo aquí, con lentes. Pasa adelante. Muy bien. Niños, no se preocupen, hay premio para todos. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué descubrió el pino? Que todos los humanos que van a descansar allí. Ah, ¿es correcto? ¿Saben? En la respuesta de cada uno de ellos tiene una relación. Grace decía que el pino descubrió que esta persona que fue crucificado en él no fue cualquier persona. ¿Fue quién? Jesús. ¿Y Jesús qué hizo, niños? Quitó el pecado de todos. Pero ¿cómo descubrió? Porque habían mujeres llorando delante de él. Él descubrió que Jesús era el Salvador. Muy bien, niños. Vamos a dar fuerte aplauso a los tres. ¿Sí? Era el Salvador de los pecados. Muy bien, una respuesta muy correcta. Entonces vamos a culminar las preguntas hasta aquí. Vamos a regalar premios. Niños, aplausos para todos ellos. Muchas gracias, niños. Ahora, gracias, niños. Pueden ir a su lugar. Vamos, ya terminamos. ¿Qué faltó? Que en el pino derramó Dios su sangre. Es correcto. Muy bien. Faltó una parte que es la sangre de Jesucristo. Bien, para eso vamos a dar un regalo al final. Eso es todo, niños, hasta aquí las preguntas. Ahora para todos ustedes vamos a darles regalos. Sí, por favor, ¿me pueden ayudar algún maestro? 2 maestros, ¿me pueden ayudar? Por favor, 2 maestros pueden ayudar. 2 maestros. ¿Pueden ayudarnos? Vamos a regalarles estos llaveritos a todos ustedes. ¿Está bien, niños? ¿Les gusta? Por eso, pero tienen que estar quietos, sentados. Solo a los niños que están sentados vamos a dar. Muy bien. Ya, ahora sí, vamos a botar las pelotitas a los niños. ¿Ya? Vamos votando. Saquen. Sí. Sin causar desorden en su lugar. Va a llegar sí o sí a su lugar. Rápido. No se muevan, niños, todos a su lugar. Si no, por favor, vayan a su lugar, niños. A su lugar. Vamos. A su lugar. Ya, a su lugar, no se muevan. Hay para todos. Ya, hay para todos. Atrás también vayan a votar. Atrás. Ya, muy bien. Hasta ahí. Muy bien, niños. Hasta ahí. Muy bien. Ahora sí, niños. Ahora sí, todos tranquilos.
Han estado muy atentos. Muchas gracias. Vamos a terminar hasta aquí con las preguntas. Ahora, niños, viene la parte más importante de todo el programa. Pero para eso, niños, otra vez estamos metiendo mucha bulla. Vamos a cantar nuevamente la canción de la lechuza. ¿Está bien? Y voy a ver si los niños o las niñas cantan más y voy a dar premio nuevamente. ¿Está bien? Vamos a cantar a la voz de 3, 2, 3. La Muy bien, ahora nuevamente va a haber una prédica para todos ustedes donde vamos a poder conocer el corazón de Dios. Y para eso nuevamente les pido que estén atentos escuchando toda la palabra, qué personajes hay, porque les voy a preguntar nuevamente, ¿ok? Vamos a recibir con fuertes aplausos al pastor Rubén. ¡Aplausos! Sí, hija, sí. Buenas tardes, niños, niñas, y también a todas las mamás. Muy buenas tardes. Esta tarde vamos a compartir de manera breve, por eso quiero que me presten su atención, ¿sí? Ya. Les voy a contar una historia. ¿Les gustan las historias? Otro dijo, no, ya basta de historia. Una cosa vamos a hacer antes de compartir. Todos los niños, las niñas, todos, niños, niñas, miren a su mamá. ¿Ya están mirando a su mamá? Miren a su mamá. Y díganle 2 palabras. Te amo y te quiero mucho, mamá. Ya. Ya mirando con besito. Mamá, te quiero mucho, mamá. Así, ¿ya? Ya, bueno, hasta aquí. Ya, gracias. Ya les voy a contar una historia. Pero préstenme atención. Todos. Les voy a contar una historia de un mono. Había una familia de mono. Mamá mono, papá mono y un hijo mono. Ya. Estaban en un cuarto y de abajo estaba subiendo una temperatura, un calor, bastante calor. Entonces, primeramente se quedó la mamá mono con su bebé, ¿ya? Y la temperatura seguía subiendo. Ya está calentando ya del piso, subiendo por los pies. ¿Ya? Escúchenme. ¿Qué crees que pasó? De repente, cuando la temperatura seguía subiendo, ya no podían aguantar, ya no podían estar en el piso. Más temperatura subió. Luego abrieron la puerta
¿Y sabe qué? ¿Cómo encontraron a la mamá mono y al bebé? La mamá mono se lo había cargado a su bebé y la mamá murió. ¿Qué les parece? ¿Triste? Sí, mamá murió. Bebé monito se salvó. Ahora, luego quedó papá mono, ¿verdad? Porque mamá mono ya murió. Luego papá mono y el hijo otra vez fueron encerrados en el cuarto y otra vez la temperatura subía, muy caliente. Ya no podían aguantar, ya estaban saltando de un lado por la pared al techo, querían colgarse, pero no podía por el calor aguantar en ese ambiente. ¿Sabe qué pasó? ¿Cómo terminó? El papá mono, cuando abrieron la puerta, el papá mono estaba pisando al bebé y el bebé monito murió, papá mono se salvó. ¿Qué les parece? Ya va a haber premio. Ya, eso es una historia. Mamá siempre ama a su bebé. Por eso yo les he dicho que den un besito. Mamá ama más que papá. Les voy a contar otra historia. Ya, otra historia. Ay, se me fue. Voy a leer, para contarles esta historia, voy a leer una parte de la Biblia. Si puede proyectar también. Primeras Reyes, capítulo 3, versículo 26. Ya, si es que hay. Primeras Reyes, capítulo 3, versículo 26. Ya. Escúchenme. Un día, en un barrio, ¿ustedes saben el nombre de su barrio? ¿Cómo se llama? Sí. En ese barrio, mi barrio se llama Zona Pura Pura. ¿Ya? En su barrio había muchas familias estaban viviendo como inquilinos. ¿Cómo estaban viviendo? Inquilinos. Pero un día de repente dos mamás, y de repente, otro también de otro cuarto, nacieron dos niños, bonitos, gorditos. ¿Cómo nacieron? Gorditos, bonitos. Wow, su mamá estaba contento. Uy, mi angelito, mi bebé. Así les tuvo su mamá, por eso tienen que amar a su mamá. Mi bebé tan precioso, dos niños gorditos nacieron. Escúchenme. Pasó un día, pasó 2 días. Todas las noches la mamá dando su pecho al bebé, así dormían con su bebé, contentos, felices. 2 niños gorditos. Pero, ¿qué pasó un día? De repente ya estaba anocheciendo, ya era como medianoche, de repente se durmieron y una mamá estaba dando pecho y el bebecito también chupando el pecho. ¿Ya? ¿Pero qué pasó? De repente, cuando ya pasó medianoche, una de las mamás
le había aplastado a su bebé y murió. Pero la otra mamá estaba con su bebé. Un bebé estaba vivo, pero otro bebé había sido aplastado por su mamá por accidente. Y cuando de repente la mamá despertó, cuando vio a su niño, ya no respiraba ya. Eso pasó. Un niño murió y un niño vive. ¿Qué sucedió? Estaba llorando, mi pobre bebecito, ¿por qué así murió? Pero de repente así un pensamiento le entró. Voy a robarle bebé a esta otra mujer. Y así su bebecito muerto, agarró, llevó, y la otra mamá también está durmiendo con su bebé. Estaba dormida y le cambió. Le dejó bebé muerto y ella se lo llevó el bebecito vivo. Y así se acostó. Ahora mi bebé, pero no es su bebé. Sí, de la señora. Y la señora cuando despertó aquí, despertó esta mamá, de repente quería darle pecho a su bebé y cuando miró, no, estaba muerto. Y lloró fuertemente. Mi bebé, ¿por qué se murió? Pero su bebé está muerto. No está muerto, está allá. La mamá le robó, otra mamá le robó. Ladrona. Mala. Pero esta mamá está llorando. Pero una cosa. Cuando ustedes nacieron, su mamá sabe que eres su hijito, su bebé. Ya sabe ya. Por eso esta mamá cuando vio este bebé muertito, miró. No es mi bebé. De repente vio allá un bebé, estaba jugando con manito, alzando así, pataleando así. Eso es mi bebé. Así descubrió. ¿Qué sucedió? Fue a reclamar. Y dos mamás estaban peleando. Esto no es mi bebé, esto es tu bebé. Y la otra decía, no, esto es mi bebé. El bebé muerto es tuyo. Y la mamá verdadera también decía, no, él es mi hijo, yo conozco a mi hijito. Pelearon todo el día. Ya, ¿me están escuchando? Voy a preguntar luego. Examen va a haber, examen. Pelearon, no hay solución, no hay solución. ¿Sabe qué pasó luego? ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Escúchenme. De repente se escuchó que dos mamás están luchando por un bebé. ¿Qué sucedió? Esa noticia corrió. Se enteraron todo el barrio. Y vino el rey Salomón. ¿Cómo se llamaba el rey? Sí, vino el rey Salomón. ¿Qué pasa? Esa señora me robó mi hijo. No, esto es mi hijo. El muerto es tuyo. No, el vivo es muerto mío, el vivo. Señor rey, esa mujer mala me robó. No, esto es mi hijo. Así, pelea, no había solución. El rey está observando así. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Ya se dio cuenta. Ella dice la verdad, ella dice mentira. Entonces, ¿qué tiene que hacer un rey? Escúchenme.
tiene que quitar el bebé, ¿sí o no? Y entregará a la mamá verdadera. Pero ¿sabe qué hizo este rey? ¿Sabe qué hizo este rey? ¿Cómo solucionó? Escúchenme. De repente dijo: soldado, venga. Sí, señor. Trae mi espada filosa, mi espada. ¿Espada? ¿Para qué espada? Trae mi espada. Ya. Luego, el niño vivo, ponedlo encima de una banca, ponedlo y partidlo. ¡Pah! Y la mitad entrégalo a él, a la otra, y la otra mitad a otra madre. Así solucionó. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa solución? Traigan, así, extiéndanlo al niño y pártanlo del medio, sin piedad. Y la mitad dale a una y la mitad a la otra. Así solucionó. Así estaba a punto de dar la solución. Pero de repente la mamá verdadera, cuando ya estaba sacando ya la espada arriba, una espada grande, de repente la mamá verdadera: ¡no! ¡Ya basta! Ella es su mamá. ¿Era su mamá? No, pero dijo: ella es su mamá, denlo a ella, yo soy la ladrona. ¿Tú eres la ladrona? Yo soy la mala, la ladrona. Ese hijo vivo es de ella, yo soy la mentirosa. Así se culpó. Y de esa manera el rey dijo: no lo maten. Ya sé de quién es ese bebé. Es de ella. Ese niño tiene su testimonio. ¿Usted por qué está vivo, niño? Mi madre se negó, mi madre se hizo culpable. Mi madre me salvó. ¿Cómo le salvó? Culpándose a sí misma. Yo soy la mala. Pero si hubiera seguido peleando: no, ese hijo es mío, no lo partan, hubiera terminado partido el niño. Así, eso es uno de los amores de la mamá al hijo. Ya, ahora, ¿dónde dice aquí? Primera Reyes, capítulo 3, versículo 26. 26. Ya, si no tienen, entonces yo voy a leer aquí. Vamos a leer todos, ¿ya? Primera Reyes 3, 26. 2 y 3, leamos todos. 2, 3. Sí, cuando el rey estaba a punto de partir, ya, ay, la mamá verdadera: no lo matéis, para salvar. Así se culpó. Entregarlo el niño vivo a ella es su madre, pero no era de ella, era de ella. Pero eso es un tipo de amor para salvar al bebé. Ya, siguiente versículo 27. Ya, también vamos a leer esto. 2, 3.
¿Sí? Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. De esa manera se recuperó a su hijo. Escúchenme, Dios, cuando a nosotros también nos da su gracia, no siempre es vencer, no siempre es tener la razón. Muchas veces es importante perder. Amén. Muchas veces para salvar. Los dos choferes se chocaron. ¡Pah! Los dos se pelean. Pero muchas veces es bueno perder para poder ganar. El amor de Dios, la misericordia de Dios llega al que se humilla, al que pierde, y Dios le da la victoria. Ya, vamos a leer otro versículo, Gálatas. Ahora vamos a ver el amor de Jesucristo hacia nosotros. Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Ya? Gálatas capítulo 2, 20. No se preocupen, ya voy a terminar. ¿Ya? Y van a recibir más regalo. No sé si hay más regalo. Les estoy comprometiendo a las maestras. Ya. Permanezcan quietos, ya vamos a terminar. Ahora vamos a entender cómo Dios nos amó. Cómo Jesucristo nos amó. ¿Ya? Leamos. 2, 3. La última parte. Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Quién se había entregado a la muerte? Jesucristo. ¿Quién había muerto en lugar de ustedes, niños? Jesucristo. ¿Quién debería morir? Nosotros. Pero ¿quién se había entregado? Yo voy a morir en lugar de ti. Raúl, Joel, hoy en día ya los niños, el nombre de los niños muy extraños ya, extranjeros ya. Pero Juan, Víctor, Pablo, ¿ah? ¿Cómo te llamas tú? Sí. Jesucristo dijo: yo voy a morir en lugar tuyo para perdonar todos sus pecados. ¿Por qué Jesucristo murió por nosotros? Para regalarnos la vida eterna gratuitamente. Amén. Por eso dice aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesucristo ¿hace cuántos años vino? 2000 años atrás vino. Dios en aquel tiempo, cuando Jesucristo estaba así. Jesucristo, última palabra, cuando murió dijo: consumado es. Y murió. Nosotros, en ese momento, ¿dónde estábamos? En Cristo Jesús también. Hemos muerto juntamente con Jesús. Eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en nosotros? Jesucristo. Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De esa manera, nuestro Señor Jesucristo nos había salvado, nos había limpiado, nos había perdonado todos nuestros pecados y luego nos regaló la vida eterna.
Amén. Ya, con esto terminamos. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis. Voy a preguntar para premiar qué libros hemos mencionado. Si no, se aplazó. Se aplazaron, no van a recibir regalo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Ya, vamos a leer. Con esto vamos a terminar. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo es testigo fiel de que ha muerto por nuestros pecados. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó. ¿Qué cosa lavó? De nuestros pecados con su sangre. Muchos no conocen este amor verdadero de Jesucristo. ¿Cómo nos amó? Primero se entregó a la muerte, cargó todos nuestros pecados, se entregó a ser crucificado. En esa muerte derramó su sangre y con esa sangre, escúchenme, déjenlo ahí, vamos a arreglar luego, ¿ya? De esa manera, con su sangre nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Jesucristo les había lavado sus pecados o no? Sí. ¿Todos sus pecados o dejó unos cuantos pecados? Todo. Ahora, nuevamente miren a su mamá. Ya nuevamente miren a su mamá. Otra palabra va a mencionarle. Mira a su mamá. Mamita, Jesucristo ya me había perdonado todos mis pecados. A ti también, mamita. Ya, aplauso, abrazos, besos. Vamos a aplaudir también a nuestro Señor Jesucristo que se había entregado por nosotros para darnos la vida eterna. Crean eso. Amén. Crean eso. Eso es el amor verdadero. Gracias. Hasta aquí vamos a compartir. Terminamos. Voy a orar para terminar esta palabra. Voy a orar. Inclinen su rostro. Cierren sus ojitos. Vamos a agradecer al Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo, el que se negó a sí mismo, el que se hizo culpable por nosotros, se entregó a la muerte para salvarnos, para perdonar todos nuestros pecados. Con su sangre lavó nuestros pecados de nuestro corazón. Gracias, Señor. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ya, gracias. Terminamos.